amigos de Vestidor MX? Nuevamente por acá, listos para un episodio más de la historia del futsal. En esta ocasión nos acompaña mi queridísimo amigo Walter Daza Correa, ex árbitro internacional de esta especialidad deportiva, a quien tengo el gusto de conocerlo ya desde hace muchos años, por ahí de los finales de los años 80. Tepiteño él, y ahorita nos va a platicar acerca de cómo ha sido su historia, cómo es que se involucra en el fútbol de salón y posteriormente en el arbitraje. Así que, estimado Walter, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mauricio, por haberme invitado a compartir los momentos que vivimos en el arbitraje del futsal, ¿no? Muy bonitas experiencias, tanto a nivel nacional como distrital, estatal se puede decir, y a nivel internacional. Así es, muchas cosas que contar. Y bueno, pues vamos a iniciar primeramente. Tú naciste en la Ciudad de México, naciste en Guerrero. ¿Desde cuándo vivías en Tepito? Platícanos un poquito al respecto de esta historia y cómo es que te involucras en el fútbol de salón. Bueno, primeramente, yo nací en la zona de la Tierra Caliente en Guerrero, específicamente en Ciudad Altamirano, Guerrero. En el año de 1965. Después de ahí, pues, como no hay oportunidades por allá, pues emigré yo para los 15 años, emigré aquí a la Ciudad de México. Desde ahí de los 15 años, pues prácticamente yo viví en Tepito, viví en la zona de Tepito. ¿En qué calle? En la calle de Constancia, número 54, la esquina con Santa Lucía. O sea, gran parte del tiempo pues ahí lo he vivido. Y pues desde ahí fue donde inició ahora sí que mi proceso como árbitro, ¿no? El primer contacto ahí con el fútbol de salón que tuviste, estaba cerca ahí un deportivo, ¿no? Exactamente, estaba el Deportivo Morelos Tepito, que dirigía la liga el señor Tirso Trejo, que en paz descanse. Gran amigo. Gran amigo, que bueno, por ahí le tocó adelantarse, ¿no? Pero ahí estuvimos con él. Yo tenía un equipo de niños y también lo jugué en primera fuerza y tercera fuerza ahí en el Deportivo Morelos Tepito. ¿De qué jugabas? Jugaba de portero en la tercera fuerza y en la segunda, en la primera jugaba de cierre. Okay. Portero, aquí tuvimos también ya la presencia de Ricardo Luna, que también él se dedicó a ser portero. La verdad es que muy arrojados ustedes, porque este baloncito que ven aquí, es de peso muerto, y sí, la verdad es que los balonazos son algo duros, ¿no? O sea, es lo que más duele, o sea, los dedos son los que más la sufren y el estómago, ¿no? Y las partes bajas, que es un balonazo terrible, ¿no? Pero bueno, sí es entonces, muy lo jugaste primero y lo jugué y después de ahí ya tuve un equipo de niños. Entonces en ese tiempo ya los sábados era la de infantil. Entonces se dedicaba a Don Beto a arbitrar. Don Beto era el papá de Tirso. El papá de Tirso se dedicaba a arbitrar. Entonces luego a veces me decía, échame la mano cronometrando. Pues ya me ponía yo a cronometrar. Y ahí estábamos. Entonces pues así fue pasando el tiempo y yo fui dándome cuenta de cómo se manejaba todo ahí. Entonces llega el momento en que en una ocasión tú dirigías a un cuerpo de árbitros que era la Asociación del Distrito Federal, me parece. Entonces, pues tus árbitros siempre quedaban mal. Pero para eso le quedaron mal a Tirso en unas semifinales. Entonces yo pues estaba descansando en su pobre casa y llega Tirso y me toca. ¿Te habla Tirso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tirso? Necesito que me eches la mano. ¿Cómo que te echan? Sí, vete a arbitrar. No, pues ¿qué pasó? Yo nunca he arbitrado. No te preocupes, hay todas las garantías y es que los árbitros de Mauricio me quedaron mal. Digo, no, pues ¿cómo crees? Digo, y luego son semifinales, no, peor tantito. O sea, sabiendo lo que es el barrio y lo que se juega en el barrio, ¿no? Entonces ya, pues, para no hacerla muy larga, digo, es más, ni uniforme tengo, nada. Entonces, no, sí, vente. Y pues, aventurándome, fui a pitar esas dos semifinales con zapatos y él me prestó las tarjetas y el silbato y pues a la buena de Dios. Así empecé. Bueno, se platicó primero con los capitanes y los capitanes estuvieron de acuerdo en que no se podía aplazar esa semifinal, sino que ellos ya la querían
ya la querían jugar. Entonces, pues, ahí empecé, ahora sí que, empíricamente esta carrera tan bonita, ¿no? Oye, nada más quiero hacerte una aclaración, porque ahorita que comentabas acerca de que fallaron los árbitros, más o menos para que ubique la gente cómo es que se maneja el arbitraje a nivel amateur y cómo es que de repente se presentan este tipo de situaciones. Cuando se hacen los, bueno, tú ya eres dirigente de árbitros, cuando tú tienes acuerdos con las ligas y cuando se acumulan una serie de deudas jornada tras jornada, que no debería de ocurrir porque los equipos pagan semanalmente, o se supondría que pagan semanalmente, y luego se acumulan las deudas. Entonces, pues ya teníamos ahí un adeudo y dijimos, se va a suspender el arbitraje si no se paga esta semana, ¿no? Ese fue el motivo, que no fue una vez, fueron varias veces en diferentes ligas, que luego ya lo viviste tú ya cuando te incorporaste al cuerpo de árbitros con nosotros, que es la única manera de repente de tener... De hacer presión a la liga. Y de una relación cordial, en donde entienda la gente que pues no se trata de ¿cómo se llama? De tener débitos, ¿no? O sea, porque muchas veces los equipos llegan y le dicen a la liga, no, te doy la próxima semana. Entonces, eso ya implica la deuda no solamente al presidente de la liga, sino el presidente de la liga al cuerpo de árbitros. Es una cadena. Es una cadena que eso, pues obviamente a nadie nos beneficia. Entonces, aclaro eso, para que la gente no se quede con la idea de que los árbitros son irresponsables en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, continuando, entonces tuviste ahí tú esta participación de manera muy directa, y luego cómo es que pues se lleva tu incorporación a ya tener un curso, a estar capacitado, cómo es que te involucras ya precisamente con el cuerpo de árbitros. Después de ahí, el señor Tirso Trejo, pues te conocí a ti, porque obviamente tú le dabas servicio a él. Después volví a pitar la fina, porque volvieron a, según él, volvieron a fallar los árbitros, ¿no? Y me volvió a mandar. Pero ya ahorita que tú haces ese comentario, pues obviamente sabemos cómo se manejan todas esas cosas, ¿no? Entonces pité la final y todo bien, y jaja, mucha risa. Y me dice, oye, ¿no te gustaría pertenecer a un grupo de árbitros para que ya pites en forma? La verdad, pitas bien, o sea, sin conocer mucho las reglas, pero tú jugaste y ya sabes cuál es las reglas básicas. Las reglas básicas y cuál es la intencionalidad del jugador cuando va a golpear, cuando no, cuando es intencional o no es intencional. Entonces le digo, bueno, pues me parece bien. Y entonces de ahí, pues ya él me mandó contigo, me llevó contigo a la oficina. Ahí en la oficina tuvimos una charla y me dijiste, bueno, este es el reglamento que nosotros estamos ocupando, que estamos sancionando, y tenemos la liga que era la del Tibio Muñoz, la del Morelos y Pavón, Peñoles, Chepito, CDI, el CDI, y el libanés, el Centro Libanés. O sea, eran por nombrar algunas, ¿no? Entonces, pues ya empecé ahí, a lo mejor empíricamente, porque no tan conocedor del reglamento. Y fue cuando empezaste tú a darme uno o dos fechas, 2 días a la semana, ¿no? Que era ir prácticamente con la gente que estaba mayor capacitada en el arbitraje, como en ese tiempo era que estaba Gerardo Muñoz, Jaime Camacho, José Luis Martínez, Enrique López, paz descanse también. Víctor Muñoz, ese era el que se me estaba escapando. Estaba, creo, el Franklin, también lo traías, ¿no? Algo así. Entonces, pues, Javier Ordóñez. Ándale, Javier Ordóñez, el famoso taquero. Entonces, pues así fue donde empezamos, que incluso ya tenías tú al famoso Chucky, a Rubén Rodríguez, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a la relación, y pues empecé a echarle ganas, a aprender de la gente que sabía cómo era el deporte. Porque prácticamente el arbitraje sí es muy, sí tienes que saber algo de reglamento cuando el jugador lo conoce. Pero cuando el jugador no lo conoce, pues tú tienes que, nada más le dices, fue Walter. Y se acabó el problema, ¿no? Ese es un problema. Y que parte de la historia, Walter, precisamente para que la gente más o menos se ubique, de que
en aquel momento había mucha práctica del fútbol de salón, estaba el Deportivo de la Liga de Victoria de las Democracias, o sea, estaba en Argentina, el Nuevo Argentina, la Nueva Tzacualco, el Deportivo ahí Venustiano Carranza. O sea, el profesor Galván. El profesor, o sea, realmente había muchas había ligas. La Nueva Tzacualcos. Así es. Y incluso la otra que se me pasó comentar, la Liga Mayor que tenía el profesor Lorenzo García, que a mí me tocó casi ya gran parte de lo último, porque no sé si recuerdes que yo empecé en el año del 89, más o menos por agosto, septiembre, algo así. Entonces, prácticamente la Liga Mayor ya iba un poquito de salida. Y bueno, más o menos para que ubiquen cómo es que se conforma una estructura de una federación, los equipos forman una liga, estas ligas que estaban diseminadas en diferentes delegaciones, luego esas ligas conforman una asociación, que era la Asociación de Futsal del Distrito Federal. De hecho no era futsal, era la Asociación de Fútbol de Salón del Distrito Federal, ¿no? Y la Asociación de Fútbol de Salón del Distrito Federal, dentro de la gente que lo dirigía, estaba gente administrativa, bla, 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 y la comisión de arbitraje, que era la que yo presidía. Así es. ¿Cuál era la función de esa comisión de arbitraje? Primero, homologar toda la aplicación del reglamento, Walter, porque ese era un problema, de hecho sigue siendo un problema, porque en muchas ligas, en muchos deportivos, se juega a la y se va. No se juega con base en el reglamento oficial, en este caso ahora ya de la FIFA, ¿no? Sí. Que la FIFA tiene varios deportes, que es el futsal, el modalidades fútbol, que le llaman ellos, modalidades. O sea, es que ese gran problema siempre ha existido, porque no sé si te acuerdas, cuando yo ya empecé a salir nacionalmente, pues cuando íbamos a dar los cursos, nos dábamos cuenta del gran rezago que había de reglas. O sea, porque le preguntabas tú a un buen árbitro que había en la región esa donde íbamos a dar el curso, un buen árbitro te reprobaba el examen escrito. ¿Por qué? Porque él lo sabía pero empíricamente lo que era una falta o una incorrección, todo eso, pero no lo sabía por aplicación del reglamento. Entonces, y esa parte es la que tratábamos precisamente de la función de nosotros. Era, yo como presidente de la comisión de arbitraje, era, a ver, tú tienes o no tienes un cuerpo de árbitros, no tienes, te ayudamos a formarlo, lo tienes, te lo capacitamos. Esa era la intención de homologar para que todas las competencias, toda vez que pudiera ser desde Yucatán hasta Baja California, se fueran con el mismo reglamento. Y esa fue la intención. Entonces, en ese 1989, pues ya traíamos un recorrido un poquito avanzado. El otro día que estábamos platicando aquí con Eduardo López, el árbitro de Colima, Eduardo Chávez López, de árbitro de Colima, lo que platicamos precisamente que ese proceso nos llevó a capacitar a mucha gente. Y en aquel momento, en el caso tuyo y otros compañeros aquí del DF, pues teníamos la ventaja de que no teníamos que organizar un curso, sino, a ver, vamos viendo, te doy el reglamento, estúdialo, ve cómo se aplica, y semana a semana que teníamos las reuniones de arbitraje, pues teníamos la posibilidad precisamente de ir comentando jugadas y hacer todo esto, ¿no? Entonces, esa parte, Walter, a diferencia de lo que eran los cursos ya regionales, como los que después ya participaste, desde luego que facilitaba que la gente empezara a practicar rápidamente el arbitraje de manera paralela a ganarse una lanita. Que esa también era una parte importante, ¿no? Así es. Sí, porque era algo que percibías por algo que te gustaba hacer. Así es. Y más que nada era en tus ratos libres. Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de ligas, o sea, trabajaban de 7 de la noche en adelante. Así es. Parábamos hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, eso te daba una gran pauta para poder desarrollarte en tu actividad principal y tener una remuneración en el arbitraje, que era muy buena, ¿no? La verdad no era mal pagado. Ahora yo, como lo veo en la actualidad hay muchos que ya nada más se dedican al puro arbitraje, por lo bien que se le paga. Bueno, ¿no? Cuando tú tienes una capacitación y cuando sabes cómo vender tu servicio. Y ahorita vamos a platicar de ello, pero ¿te parece que vamos a una pequeña pausa para continuar con esta entrevista? Y bueno, continuando con Walter Daza, ex árbitro internacional de futsal,
Entonces, en 1989 inicias, empezaste a salir a diferentes ligas, empezaste obviamente a recibir una capacitación in situ, ¿no? Porque pues obviamente había gente con experiencia que te iba diciendo, mira, esta es la jugada, esta es la manera como se debe aplicar el reglamento y todo esto. Ya para 1989 estábamos hablando, decías hace ratito que la Liga Mayor ya venía de salida, pero la Liga Mayor era la liga de mejor calidad, de mejor nivel futbolístico, entre comillas, porque era la que tenía difusión a nivel de medios de comunicación, salían la información en el periódico Ovaciones, en Televisa todas las semanas, un resumen de los resultados de la Liga Mayor, de fútbol. Porque ahí jugaba, Walter, si te acuerdas, jugaba el Güero Burillo. El Güero Burillo, sí. O sea, lo que pasa es que eso fue lo que ayudaba, ¿no? Un poco. Que después ya pues la Liga Mayor empezó a bajar y pues hasta que definitivamente desapareció, ¿no? Pero con esto pues no quiere decir que el fútbol de salón no haya tenido sus buenos momentos, porque yo después del 89, del 89 en adelante, siento que hubo un gran repunte, hasta estamos hablando más o menos, le calculo que por el 99 o el 2000. 2002, 2003, no, que fue cuando acabó el 2002 que fue cuando acabó la federación. Acabó la federación por el cambio que hubo de que le dieron el cambio a la Federación Mexicana de Fútbol, la modalidad de futsal. Que fue un gran pleito jurídico administrativo, que luego platicaremos de eso. Pero así es. Cuando tú empezaste entonces, empezaste en todas estas ligas del DF, y luego cómo es que fuiste avanzando ya para los campeonatos nacionales, y luego cómo se dio el salto al ámbito internacional. Pues aquí vamos a remarcar que gran parte fue de que pues yo veía, porque me parece que en el 90 todavía ya estaban los famosos nacionales del IMSS, del sindicato del IMSS. Y no eran del sindicato, eran de la empresa. Bueno, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es que había, sí. El Seguro Social se divide entre la organización de la empresa como institución, sí. Y aparte el sindicato que es el que tiene sus propios juegos, sí. Entonces, pues me parece, a mí en el 89, como ya iba terminando el año, pues no me tocó ir. Entonces dices, bueno, pues hay que ponerse las pilas para el siguiente año ir, ¿no? Entonces en el siguiente año pues ya me tocó ir, que se hacían mucho en Metepec, Puebla, y en la Trinidad, que ahí se hacían los eventos, o sea, muy buenos eventos, la verdad. Ya después de ahí del 90, pues yo empecé a dar el gran salto, ya veía a mis compañeros, ya sea a Gerardo Muñoz o a Jaime Camacho, verlos pitar una final, ¿no? Y dices, bueno, el año que viene yo tengo que estar ahí, ¿no? Y así empecé yo mismo a hacerme, y también a los cursos que se daban, pues asistía para poder tener un mejor conocimiento. Después de ahí, pues fueron esos nacionales, y pues y empecé a asistir a todos ellos, ya sin falta a ninguno, a todos asistía, hasta los femeniles llevaba. Sí, que además, ahorita que habla de los femeniles, ahora se hizo mucho alaraca, y además con razón, de que una árbitra mexicana participó ahorita en el Campeonato del Mundo, actualmente de Qatar 2022, y además pues que se ha generado ya mucho arbitraje por parte de las mujeres. Nosotros desde el 88, 89, tuvimos a nuestro cuerpo de árbitros femenil, y que precisamente para dar el servicio a lo que era la rama femenil de futsal, que precisamente de fútbol de salón, que en aquel momento pues lo patrocinaba el IMSS y se organizaba con las trabajadoras del IMSS. O sea, desde aquel entonces no ya teníamos ese cuerpo de árbitros de mujeres. Pero bueno, para no desviarnos y continuar con tu carrera, entonces fuiste incorporándote ya con mayor continuidad y toda esta experiencia acumulada en todo lo que eran precisamente estos campeonatos nacionales del IMSS y los campeonatos nacionales también de federación y torneos de asociación, ¿no? Y torneos de asociación. Entonces ya
de ahí damos el salto al 91, que fue cuando me parece que ustedes se fueron al Mundial. A Italia. No recuerdo bien las fechas de Italia, pero me parece que ustedes llegando fue cuando yo me fui, fue la primera vez cuando salí internacionalmente, que fui a los Juegos Macabeos, a la Macabeada Panamericana en Montevideo, Uruguay. De ahí pues me fui con el profesor Lorenzo, con todos los del Centro Deportivo Israelita, nos fuimos y bueno, pues una grata experiencia el estar allá. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente los árbitros de allá, bueno, los dirigía a nivel en Montevideo, Uruguay, los dirigía Hugo Walter Pomies. Entonces, él me da la oportunidad de pitar un partido en Argentina, antes y después brincar a Montevideo, al torneo ya de lo que era en Montevideo, Uruguay. Y bueno, pues ahí fue donde empecé ya, me empezaron a conocer internacionalmente, ahí en el 91. Algo muy importante que hay que comentar, que la comunidad israelita, nosotros le dábamos servicio al Centro Deportivo Israelita. Esta comunidad tiene sus propios juegos locales, como continentales, que son los Juegos Panamericanos, y también tenía su Macabeada, que es como las Olimpiadas de la comunidad judía. Y de estos juegos, que fue esta representación, ahí tuviste la oportunidad y el gran gusto de conocer al inventor del futsal. También, o sea, fue por lo que te decía, una grata sorpresa ir a Montevideo, Uruguay, y la oportunidad que me dio el Deportivo Israelita de ir con ellos, el profesor Lorenzo García, en este caso tú también, Mauricio, que me brindaste todo el apoyo para poder asistir a esos juegos. Y bueno, en una de esas que estábamos en un día libre, nos dice el presidente de la Federación Uruguaya que si queríamos conocer al inventor del futsal, del fútbol de salón. Entonces fuimos a su casa del profesor Juan Carlos Seriani a visitarlo a su casa. Incluso por ahí hay una foto donde está el profesor Lorenzo, está el profesor Juan Carlos Seriani y pues su servidor. Ahí estamos los tres. Fíjate que ahorita que estás comentando todo esto, y que bueno, pues fue una trayectoria rápida, porque, a ver, el otro día comentaba con Eduardo que pues como dirigente máximo del arbitraje me tocaba, primero en el DF y obviamente posteriormente a nivel nacional, pues evaluar, ¿no? Todo esto, porque luego la gente no sabe cómo se llevan a cabo los procesos en materia del arbitraje. Y son procesos que pues para nosotros lo más importante era que todas las finales, todas las semifinales, todos los campeonatos, todas las ligas tuvieran el mejor servicio y que de eso se derivara el mejor fútbol de salón. Porque indudablemente que si hay buen arbitraje, seguramente va a haber buen juego. Si no, se convierte realmente en una pachanga, ¿no? De hecho, una de las ligas que mejor fútbol de salón se practicaba pues era la de Morelos Tepito, por obvias razones. Pero si te acuerdas, Tepito, Peñoles, el propio, donde estaba el otro deportivo que estaba cerca ahí de Peñoles, el Tabasco. ¿No? Había buen nivel, pero pues para nosotros era mucha presión, ¿no? Y bueno, tú eras además vecino de ahí. Lo que pasa es que un poquito esta experiencia que tuviste arbitrando todos estos juegos. Primero aquí en la alcaldía Cuauhtémoc y luego ya veremos lo que fue, por ejemplo, en el Tibio Muñoz y en las otras ligas. Bueno, sí era un gran problema porque, o sea, es como si fueras nativo de ahí. Ajá. Entonces todos te ubicaban de que tú ya habías jugado en primera fuerza y habías jugado en tercera fuerza. Entonces era quitarte esa etiqueta de decir, él me ganó y ahora le voy a arbitrar mal, ¿no? Entonces era quitarse esa mala impresión de los jugadores, ¿no? Que decían. Entonces con buenas actuaciones, pues fue como se fue saliendo ya de esa mala, ¿cómo te dijera? Percepción de ese prejuicio, ¿no? De los jugadores que pensaban eso. Entonces, pues como vieron que era imparcial y que eran
juegos de mucha intensidad, la verdad, de mucha intensidad. Además quiero decirte que esa cancha del Morelos Tepito era una de las más grandes de la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy grande la cancha y la verdad pues era correrla al 100 porque anteriormente no estaban en las reglas, no estaba como ahora que el balón puede pasar más allá de media cancha y sin problemas, ¿no? Antes no, tenía que botar antes de media cancha. Tienes que estar alerta que de que picara antes, perdón. Los goles no valían dentro del área, o sea, cuando había un lanzamiento de esquina tenías que estar en el lugar, ojo milimétrico. En el lugar exacto para ver dónde cabeció el jugador. Imagínense que todo lo que vemos ahora del fútbol soccer, con estas cámaras, ¿no? Que por ejemplo ahorita con el gol de Japón, que milimétricamente, no es que no salió la pelota, en aquel entonces era jugada tras jugada, Walter, era estar nosotros con el ojo, exclusivamente con el ojo y ubicados perfectamente para evitar que un gol se cometiera dentro del área porque se invalidaba, o que el balón cuando despejaba el portero pegara antes de la mitad de la cancha, ¿no? O sea, era realmente algo que teníamos que estar muy agudos y para poder estar muy agudos era pues obviamente estar siempre cerca de la jugada, ¿no? Cerca de la jugada. Muy buena técnica arbitral, que siempre pues obviamente se les decía hay que correr de esta manera, hay que desplazarse así, muchas cosas que luego la gente no sabe lo que hay atrás de un servicio de arbitraje y que hay toda una capacitación, ¿no? Pues sí, lo que pasa es de que también gran parte de eso es por las reuniones que nosotros teníamos semanalmente. No sé si te acuerdas que eran los lunes, nos reuníamos en la oficina para dar el rol de toda la semana a todos los árbitros y también tener charlas y también llegaban las cosas negativas de la liga. Te decían el árbitro fulano de tal dejó de marcar esto y esto, llegó tarde por esto. O sea, era todo un sistema ahí. Entonces ahí pues a los árbitros hay que llegar temprano, hay que si te vas a dejar la barba hay que vaya bien la barba, hay que ir bien aseados. En ese tiempo no sé si recuerdas que todavía usábamos el famoso pantalón blanco y los tenis blancos, o sea que si ibas en el metro tenías que irte cuidando de todo mundo que no se te pegara, ¿no? Porque si no ya llegabas con el pantalón bien manchado, en este caso cuando había época de lluvias, sí. Imagínate, o sea, sí era un poquito complicado, pero pues fue bueno. Y parte de eso era de la enseñanza que se tuvo de esas famosas reuniones de los lunes, que era charla de amigos, pero todos hablábamos de todos, pero por el bien de todos. Que era algo muy importante que el otro día platicaba con Lalo, porque nosotros siempre vemos y observamos lo que es el vestidor de jugadores y poca gente sabe cómo se lleva un vestidor de árbitros, ¿no? En este sentido, estas reuniones en donde podíamos ser críticos y autocríticos, en donde teníamos la posibilidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Me dejaste colgado con esta anotación, pues te acuerdas que eran las 5 faltas, ¿no? Sí. Y que en ese momento, pues tú mandabas la falta y si el anotador cronometrista no estaba atento, no la aplicaba y entonces el equipo ya traía el número de faltas y llegaba a la quinta, que era ya precisamente para posteriormente marcar el tiro libre sin barrera, y que en ese momento te reclamaban con justa razón, cuando el anotador cronometrista estaba comiendo moscas, ¿no? Claro, o sea, por eso muchas veces era bien importante estar en constante comunicación, ya sea nada más con los ojos, viendo a tu cronometrista de que no se le fuera a ir nada, ¿no? Decirle, ya la anotaste, la famosa seña que teníamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces era bien importante, ¿por qué? Porque acuérdate que cuando se jugaba a buen nivel el fútbol de salón, pues todos los técnicos llevaban a su gente que iba anotando. No, y te acuerdas que teníamos las paletas con los números, que en ese momento se mostraban, falta número 1, falta número 2, y precisamente para evitar que en algún momento hubiera ese conflicto, ¿no? Sí, porque no sé si te acuerdas que había mucha confusión en cuanto a las faltas de tiro libre directo y las de indirecto. Entonces había mucha confusión porque muchas veces la señalabas tú y el entrenador no sabía. Y él decía, es que ya marcaste 5 faltas. No, es que las de indirecto se levanta la mano y las de directo no se levanta la mano. Sí, entonces se hacía toda esa aclaración a
a los entrenadores, porque pues acuérdate que había muy buenos entrenadores en ese tiempo y todos estaban nada más a las vivas, ¿no? Sí, sí, sí. De esto y más vamos a continuar platicando aquí con nuestro queridísimo amigo Walter Daza, ex árbitro internacional. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.